días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Arranca esta mañana de martes en la que todas las miradas están puestas en lo que ha hecho el mercado americano en una jornada en la que Nvidia ha vuelto a avanzar, ha vuelto a extender el rally después de que hace precisamente 24 horas nos hiciéramos eco de ese anuncio, de ese nuevo avance en su inteligencia artificial, en esa nueva plataforma para la IA generativa, para ese Rubin que llegará en 2026 y que lanzaba el anuncio en Asia, en esa conferencia de este fin de semana, tan solo 3 meses después de hablar de esos últimos chips de IA que todavía tiene que entregar este año y que son los Blackwell. La tecnología marcando huella, señalando como prima en Wall Street, que sin embargo terminaba en una jornada de lunes de signo mixto, en un arranque de mes en lo que cotizaba desde luego unos datos de ISM manufactureros que decepcionaban a los inversores y por supuesto además en una jornada frenética de volatilidad, de fallos en la bolsa de Nueva York que hacía incluso que se desplomasen títulos como Berkshire Hathaway que eran suspendidos de negociación hasta que se solventaba el problema. Jornada de vértigo es lo que hemos visto en la bolsa de Nueva York, mientras todas las miradas siguen puestas por parte de los operadores del mercado en los bancos centrales. La semana que viene toca la cita con la FED. Antes, el jueves pasado mañana, llegará el Banco Central Europeo con ese más que telegrafiado recorte de tipos de interés y con esa programación especial que tendrá desde Frankfurt Negocios Televisión. Todo esto es lo que está por venir en la bolsa, en unos mercados que sin embargo esta mañana, en la madrugada asiática, la que cobra protagonismo es la bolsa de India. El Nifty hoy lo que cotiza al contrario de lo que veíamos en la jornada de ayer es ese recuento de los votos tras las elecciones en la democracia más grande del mundo. 1.400 millones de habitantes, en los que el recuento de Narendra Modi, del primer ministro indio, está consiguiendo esa delantera, pero no se sabe cuál va a ser el alcance de su victoria y hoy lo que estamos viendo son caídas en esa bolsa, en ese mercado de la India, donde ese recuento da una lectura por debajo de las expectativas y por lo tanto, ante la duda, ante la incertidumbre, a esta hora lo que vemos son caídas importantes en ese Nifty 50, en esa bolsa de India que sin embargo ayer subía con fuerza esperando esa certidumbre que sería que Modi se mantuviera en el poder. Es el tiempo real de las bolsas mirando a Asia, lo que estamos diciendo, como los índices han llegado a caer casi un 4%, borrando todo lo que eran las ganancias de la jornada de este lunes y una jornada en la que ese recuento de votos. Recordemos que las elecciones comenzaban el 19 de abril y acababan el pasado sábado. Va a ser el gran protagonismo de las próximas sesiones y sin lugar a dudas va a ser clave para el comportamiento de los mercados en India. Y en este escenario, por supuesto, seguimos atentos a los claros protagonistas de la escena internacional, del tablero de la geopolítica, donde siguen estando los dos puntos calientes escribiendo la crónica y la atención informativa: Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Clave porque se están intensificando las conversaciones para tratar de que ese plan de paz que Joe Biden, que Estados Unidos ponía sobre la mesa el pasado viernes, consiga convencer a Hamas, consiga tener esa aprobación por parte de un gobierno israelí que ve como la figura de Netanyahu se ve amenazada por el ala más dura para los más antiislamistas que ponen en juego esa estabilidad del gobierno si acepta ese plan. Finalmente, en las últimas horas, el plan de Biden se presentaba el pasado viernes y lo que estamos viendo es cómo está chocando literalmente con Hamas, con los terroristas, con el movimiento de resistencia islamista que no ve claro, sobre todo, esa segunda fase. Es un plan en 3 fases y en la segunda no creen que haya un compromiso de Washington para evitar que Israel pueda lanzar una nueva ofensiva. Recordemos esa parte que va avanzando en la liberación de rehenes y que tiene que llevar a cabo un alto el fuego que jamás no ve claro. Entre tanto, ¿qué es lo que está haciendo Biden? Pues sigue tratando de cosechar apoyos a ese plan de paz y sobre todo la mediación de que puede tener el mayor alcance en torno a esa parte del conflicto a Hamas. De hecho, Biden ha pedido en las últimas horas, ha instado a Qatar a
a que medie para que jamás acepte ese plan de paz. Conversaciones que ha mantenido el jefe de la Casa Blanca con el emir catarí en un momento en el que además hemos visto como distintos países árabes se han sumado fuerzas y voces en una declaración conjunta solicitando precisamente o respaldando, mejor dicho, ese apoyo al plan de Biden. Egipto, Qatar estaba, Jordania, Emiratos Árabes y Arabia Saudí son los que han apoyado ese plan. Mientras, como decimos, toda la diplomacia está tratando de intensificar esas conversaciones y ese acercamiento para lograr acercar ese alto el fuego, esa solución, cuando además el calendario corre y Joe Biden tiene que enfrentarse a esa contienda electoral a finales de año. Y con permiso de Oriente Medio, sin lugar a dudas, la mirada sigue puesta en la guerra en Ucrania. En las últimas horas, el jefe de la diplomacia de Kiev, Dmytro Kuleba, se ha mostrado muy agradecido por lo que ha sido el gran titular de la última semana, ese apoyo de los países occidentales y sobre todo de algunos países occidentales, ojo, y de Estados Unidos, a que se puedan usar las armas donadas a Ucrania para atacar territorio ruso y en concreto los emplazamientos desde los que el ejército de Putin lanza los ataques contra territorio ucraniano. Kuleba se ha mostrado muy agradecido, pero ve escaso esa aprobación para señalar los ataques a ese territorio ruso. Dice que no se trata de una carta blanca y señala que debería ampliarse, y es lo que ha pedido, esos espacios en los que Ucrania podría atacar el territorio ruso con las armas de los occidentales. De momento no ha habido una represalia, una respuesta clara por parte del Kremlin a lo que ha sido esa aprobación, ese visto bueno por parte de Washington, con lo que era la advertencia de Putin de que eso podría suponer una escalada, aunque oficialmente no ha comenzado las actuaciones de Ucrania contra esos emplazamientos rusos y en un momento en el que toda la gran atención informativa en el frente de batalla gira en torno a Kharkov, la ciudad y la región. Punto claro, sin embargo, fundamentalmente lo que es ese llamamiento de Ucrania, mientras lo que hemos visto en las últimas horas es como Estados Unidos ha estado hablando con los países bálticos y lo ha hecho para hablar de ese futuro de Ucrania en la OTAN, de ese futuro en el que tiene que abrirse ese futuro de la Alianza para Ucrania y en el que, por supuesto, ha estado hablando sobre ese futuro de cara a la cumbre que se va a celebrar entre el 9 y el 11 de julio en Washington, con ese mensaje de Washington para acercar a Ucrania en la OTAN. Con todo, protagonismo indiscutible de la geopolítica, de la tensión informativa, donde Oriente Medio se sitúa ahora mismo como el gran foco de atención, el punto caliente y sobre todo la ofensiva diplomática de Biden para sacar adelante su plan de paz.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos avanzando aquí en Negocios Televisión en este primer repaso a la actualidad del día. Una actualidad que sin lugar a dudas se escribe en torno a los puntos calientes del mapa, la tensión informativa en la geopolítica. El plan de paz de Biden para Gaza sigue recabando apoyos al tiempo que se enfrían las expectativas de que se acepte, mientras sigue chocando con Hamas y con el ala más dura del gobierno de Israel. El movimiento de resistencia islamista sigue mostrando su desconfianza ante lo que considera una propuesta ambigua que no incluye un compromiso por parte de Washington de que Israel no volverá a actuar. Por otra parte, los ministros más ultras del gobierno israelí amenazan a Netanyahu con romper el gobierno si acepta y pone fin a ese objetivo de derrocar a Hamas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sigue mostrándose con todo optimista y cree que conseguirán el alto el fuego en Gaza, aunque no saben cuándo. Y en ese contexto, claro, lo que ha sido las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en las últimas horas, que ha subrayado que desde el gobierno de Tel Aviv tienen clara cuáles son sus prioridades. Asegura que no han dejado de pensar ni en un solo momento de los rehenes desde los atentados sorpresivos del 7 de octubre que siguen en manos de Hamas y en su objetivo de acabar con los terroristas. Vamos a escucharle. אני חושב עליהן כל הזמן, על המשפחות שלהם, על הסבל שלהם, ולכן הלכנו כברת דרך ארוכה כדי להחזיר אותם. אבל תוך כדי הפעולה הזאת אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה, בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים גם את זה וגם את זה, וזה חלק מהמתווה. זה לא משהו שאני מוסיף עכשיו, זה לא משהו שאני מוסיף כי לחצו עליי בקואליציה, זה משהו שסיכמנו עליו בקבינט המלחמה פה אחד. Entre tanto, Estados Unidos sigue tratando y inmerso en esta ofensiva diplomática por sacar adelante el plan de Biden, que en las últimas horas ha instado al emir de Qatar para emplear todos los medios apropiados para que jamás acepte la propuesta. El presidente estadounidense ha hablado con Tamim bin Hamad Al Thani, al que ha emplazado a emplear todos los medios, su mediación, para conseguir que el movimiento de resistencia islamista acepte los términos del acuerdo del alto el fuego y la entrega de rehenes que presentó el viernes el propio Biden. Según el comunicado de la Casa Blanca, Al-Thani y Biden consideran que la propuesta ofrece una hoja de ruta concreta para poner fin a la crisis en Gaza, y Biden ha subrayado que Israel está dispuesto a avanzar en los términos planteados a falta de que jamás acepte la iniciativa. Y entre las voces que en las últimas horas han apoyado ese plan de Washington se encuentra la de distintos países árabes. Los ministros de Exteriores de Egipto, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han publicado en las últimas horas una declaración conjunta en la que valoran como positiva la propuesta de alto el fuego e intercambio de rehenes para la Franja de Gaza presentada el viernes por el presidente Biden. Los jefes de la diplomacia de estos países creen que la propuesta debe ser tratada con seriedad y positivamente para alcanzar un acuerdo que garantice alcanzar un alto el fuego permanente y permita la entrega de ayuda suficiente en toda la Franja de Gaza para poner fin al sufrimiento de la población civil. Los ministros han mantenido un encuentro telemático en el que han manifestado su respaldo a las gestiones de mediación tanto de Qatar, de Egipto como de Estados Unidos. Y también desde el G7 se ha mostrado el pleno respaldo al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un pacto de alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Según el documento que han emitido, los líderes del grupo del G7 han respaldado con confianza y plenamente ese plan integral esbozado por Washington que conduciría, dice, a ese alto el fuego inmediato, también a la liberación de todos los rehenes y el aumento significativo de la asistencia humanitaria en la franja palestina. Es un conjunto, una declaración conjunta difundida por Italia, presidenta del turno del grupo, en la que han instado al movimiento de resistencia islamista de Hamas a aceptar este acuerdo con el que dice Israel está dispuesta a seguir adelante, y han instado a los países con influencia sobre Hamas para garantizar que así sea.
Y mirando al resto de los puntos calientes del mapa, sin lugar a dudas, la guerra en Ucrania se convierte en un punto ardiente y de tensión informativa. La atención gira en torno a la ciudad, a la provincia de Kharkov, que se ha convertido en uno de los puntos de mayor enfrentamiento en las últimas semanas, y desde allí el gobierno de Zelensky tiene permiso para atacar territorio ruso. De momento, Putin, el gobierno de Moscú, no ha tomado represalias por esa luz verde dada por distintos países europeos de la OTAN y sobre todo desde Washington, aunque el ejército de Kiev no ha emprendido esos ataques, al menos oficialmente, con armas occidentales, con armas donadas sobre el territorio ruso. En las últimas horas, el jefe de la diplomacia de Kiev, Dmytro Kuleba, ha celebrado el apoyo recibido para atacar esos puntos en territorio ruso, pero asegura que no tienen carta blanca y que quieren ampliar las áreas. Insiste Kuleba en que para defenderse tienen que atacar los puntos desde lo que arrancan los ataques, y en los últimos días los ataques rusos han vuelto a golpear el sistema energético del país. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido este lunes con sus homólogos de los países bálticos. Se ha reunido con los responsables de Seguridad Nacional de Estonia, Letonia y Lituania para hablar sobre los pasos concretos a dar de cara a la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará entre el 9 y el 11 de julio en Washington, con el objetivo y en torno a ese punto del acercamiento de Ucrania a la Alianza Atlántica. Durante el encuentro, todas las partes han reiterado su total apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa y han tratado la cuestión de garantizar un puente para su futuro ingreso en la alianza. Y entre tanto, muy pendientes de lo que pueden ser los pasos a dar por parte de Rusia en medio de ese enfrentamiento con Occidente y sobre todo en medio de esas sanciones internacionales. Según ha publicado en exclusiva Bloomberg, Moscú estaría intentando hacerse con los activos de uranio que la compañía Gala Orano, participada mayoritariamente por el Estado francés, tiene en Níger. La empresa estatal rusa Rosatom habría tenido contactos preliminares con las autoridades nigerianas encabezadas por el general de brigada Abdurrahmane Tichiani, que se hizo con el poder tras el golpe de Estado de 2023 para traspasar la titularidad de los activos de Orano en el país a través de cambios en las licencias de explotación de las minas. El movimiento se enmarcaría dentro de esa creciente influencia del Kremlin en el continente africano, que coincide con el repliegue occidental en la región, en particular de Francia, que fue la antigua potencia colonial. Y clave a esta hora mirar en la escena de la geopolítica el impacto que tiene en los mercados. Recordemos que desde principios de año estamos hablando del intensísimo calendario electoral que en las últimas semanas ha tenido el protagonismo con la convocatoria en las urnas de la democracia más grande del mundo, la democracia de India. Pues bien, hoy las acciones de la India están cayendo hasta un 3% ante el inicio del recuento de votos tras las elecciones que terminaban este sábado. Según los expertos, el conteo presenta un liderazgo, tal y como se esperaba, por parte de la alianza liderada por el hasta ahora primer ministro Narendra Modi del partido Bharatiya Janata. Sin embargo, el recuento está ofreciendo una lectura por debajo de las expectativas y el alcance de la victoria a esta hora mismo no está claro y se tambalean los índices. El Nifty 50 ha bajado casi un 3% y el S&P Sensex también ha retrocedido en torno al 3% a lo largo de esta madrugada, con caídas, como vemos, en los principales índices que están borrando todas las ganancias obtenidas este lunes, después de que las encuestas a pie de urna sí proyectasen que la alianza encabezada por Modi probablemente obtendría esa mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. Y de los mercados asiáticos, repaso de lo que ha sido la sesión en Wall Street, donde veíamos ese arranque de semana y de mes con un cierre con signo mixto. El Dow Jones retrocedía al 0,30% y el S&P 500 y el Nasdaq avanzaban, aunque los avances más sólidos llegaban por parte del lado tecnológico, donde asistíamos de nuevo a un fuerte repunte, a esa extensión del rally de los títulos de Nvidia, que cotizaba el anuncio de ese nuevo chip
avance en la inteligencia artificial y de esa plataforma Rubin que llegará en 2026. Todo esto en una jornada en la que se vivía una jornada frenética en Wall Street, problemas técnicos en la bolsa neoyorquina que provocaba brevemente la suspensión de operaciones en docenas de acciones. De hecho, Berkshire Hathaway, el brazo inversor del oráculo de baja de Warren Buffett, llegaba a desplomarse un 99% por ese caos, por ese problema técnico, y otras 60 acciones que veían esa volatilidad y la suspensión de su cotización antes de que se resolviera ese problema técnico y reanudase la actividad. También GameStop se convertía en uno de los protagonistas, donde veíamos además su suspensión después de haberse disparado finalmente un 21%, después de que la publicación de Kate Gill de Reddit promoviera y anunciase esa apuesta sobre el título de 116 millones de dólares. Y como decíamos, el claro protagonista llegaba por parte de Nvidia. Subía casi un 5% en Wall Street después de que la compañía haya anunciado en la conferencia de tecnología de Taiwán el lanzamiento de su nueva generación de chips de inteligencia artificial para 2026. El consejero delegado Jensen Huang explicaba que la empresa planea actualizar sus aceleradores de inteligencia artificial de forma anual, frente al calendario menos exigente hasta ahora, que giraba en torno a un plazo de 2 años. En ese contexto ha anunciado ese chip Blackwell Ultra para 2025 y la plataforma de próxima generación en desarrollo llamada Rubin para 2026. Y clave a esta hora lo que van a ser los próximos movimientos de Microsoft, el gigante del software, que va a llevar a cabo esos despidos en torno a su negocio, en torno sobre todo a lo que ha sido en las últimas horas la información girando en torno a ese negocio en la parte de la realidad aumentada y la realidad virtual, y mirando sin lugar a dudas también a su plantilla en Azure, como ese movimiento que a esta hora está cotizando el mercado, confirmando despidos a algunos empleados que trabajan en la realidad aumentada y virtual, aunque los recortes, según la fuente citada por la CNBC, afectarán al departamento que contribuye a esos cascos de realidad aumentada, HoloLens 2, pero planea seguir vendiendo el dispositivo. Y entre los protagonistas con nombre propio hay que mirar al mercado español. BBVA ya ha remitido la solicitud de autorización a la CNMC para lanzar las operaciones que ha planteado sobre ese Banco Sabadell, sobre esa OPA, según las fuentes citadas por Europa Press. La entidad habría completado este viernes lo que ha sido los últimos pasos necesarios a dar una semana después de haber presentado la solicitud de autorización para realizar la OPA ante la CNMV. La entidad de Carlos Torres Vila habría remitido un folleto distinto a cada supervisor, puesto que competencia revisará el nivel de concentración bancaria que haya con la entidad resultante de la OPA y la fusión, mientras que la CNMV se encargará de revisar la información que BBVA ha proporcionado al mercado para realizar la OPA hostil. Y mirando al mercado español, clave también lo que ha sido el primer mes de negociación del grupo de cosmética y perfumería Puig, que ha cerrado este primer mes en bolsa con una revalorización del 7,2% hasta alcanzar los 26,26 euros por título. Puig, recordemos, es dueño de marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier. Debutó a 24,5 euros por acción. En la primera jornada registró volatilidad y ahora vemos cómo se ha revalorizado después de un mes un 7,2%. Es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas en este primer mes de negociación en el mercado. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.